Bien, Cristian, entonces comenzamos hoy con la clase de aperturas. En el ajedrez, como sabrás, hay muchas aperturas y si aparte de las aperturas hablamos las ramificaciones que tiene cada una de ellas, pues son miles, son muchísimas. Así que esta clase va a tratar solamente de comentarte las principales, las que considero yo que son las principales, pero de una sola rama de ellas. Y me refiero a las aperturas de peón rey. Cuando digo aperturas de peón rey, me refiero a aperturas que comienzan con la jugada E4 y las negras responden con E5. A eso se refiere con apertura peón rey. ¿Por qué vamos a estudiar solamente estas? Porque si no, todo esto abarcaría muchas cosas. Y lo que quiero por ahora es que conozcas ciertos nombres de estas aperturas que comienzan con estos dos movimientos. Ahora, habrás escuchado seguro por allí nombres de aperturas, pero también esos nombres de aperturas se les suele llamar defensas. En vez de decir aperturas, se les dice defensas. Y de seguro también habrás escuchado por allí nombres de gambitos. Yo antes le decía gambitos, pero sé que ahora se pronuncia gambito. Y también existe otra palabra Sí, llamado contragambito. Y ajá, dime. claro. Sí, y No, 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 también... no, sigue nomás. Ok, y también habrás escuchado las palabras sistemas. Por ahora lo del sistema lo vamos a Sí, dejar aparte. Vamos a concentrarnos solamente en aperturas que comienzan con la jugada E4 y las negras responden con E5, que esto se conoce como aperturas peón rey. Y entre estas aperturas encontramos, por ejemplo, la apertura italiana. Ya hemos hablado un poco de ella. ¿Te acuerdas cómo comienza la apertura italiana? sí. A ver, puedes hacerlo en el tablero. E4, E5, caballo F3, sí, caballo C6, alfil C4. Muy bien. En la apertura italiana lo más relevante es esta jugada. El alfil en C4 que controla de una vez una casilla del centro y mira de una vez la casilla más débil de la posición de las negras, que es la casilla F7. Que por cierto lo mismo se puede decir que es la casilla más débil también de la posición de las blancas, que es la casilla F2. Entonces alfil C4 caracteriza a la apertura italiana. Notarás que debajo del tablero, vamos a ver si... ya, un momento, estoy tratando de mover un poco. Sí, debajo del tablero notarás que hay un icono que tiene forma de comentario. No sé si logras ver. Sí, Ajá, si tú, ya, sí, sí, uno que aparece una cosa redonda. sí, si tú haces clic allí, te va a aparecer información de la apertura italiana. A mí me aparece en inglés porque, bueno, a mí me gusta usar liches en inglés. No sé si a ti te aparece esa información en español o te aparece en inglés. Pero tengo que abrir a donde dice, ¿a dónde tengo que abrir para ver eso? En clic en ese dibujito de comentario, solamente ahí. A ver. O no te aparece. No, me parece, dice apertura italiana abajo nomás, Más nada, no dice pero una información en como una... comentarios me aparece. Ah, debe ser porque tú lo tienes Dice Italian Game. Exactamente eso. Y luego aparece en un párrafo, ¿no? Después de la jugada Bishop C4, o sea, BC4. Lo que pasa es que aparece en inglés. ¿Te aparece esa información en inglés? O, o... Eh, no, pero dice Italian Game nomás, no dice nada más. Ah, qué raro. Fíjate que a mí sí me aparece más información que
Qué curioso realmente. De hecho, voy a tomarle una foto y después te lo voy a pasar para WhatsApp para que veas cómo es que me aparece a mí. Debe ser porque yo en Quizá Lichess... dónde, Ya, ya voy. Te voy a pasar la foto de una vez. A ver, ahí está. Ya te lo pasé a tu teléfono. Bueno, de todas formas, lo que trato de decir es que una flechita, sí, o sea, debajo del tablero de Lichess, cada vez que tú haces un movimiento, al menos en este estudio en donde estamos nosotros, te aparece información sobre el nombre de la apertura que estamos jugando y te aparece cierta explicación. Te aparece otras cositas más que no quiero abordar en detalle, como son estadísticas, pero sí te aparece un enlace que dice leer Max en Wikibooks, un enlace de internet así como Wikipedia, para saber más sobre esta apertura. Ahora, ¿qué te puedo decir yo de esta apertura? Y eso lo voy a escribir aquí en los comentarios de la partida. Bueno, la apertura italiana se caracteriza por porque las maniobras son lentas. Es decir, cuando digo la palabra lentas me refiero a que es muy complicado atacar de una vez al rey con jugadas rápidas. No es el espíritu de la posición la apertura italiana jugar de esa manera, sino que se juega de manera muy tranquila desarrollando todas las piezas, de 3, luego C3, el caballo va de 2, ya hemos visto que el rey se enroca corto, la torre va a la casilla E1 y hemos visto la bonita maniobra del caballo de F1 a la casilla G3. Es así como de esta manera se van desarrollando las piezas en la apertura italiana. Y las negras también van a tener un juego casi similar. Van a colocar el alfil en C5, el peón en D6, el caballo en F6. Las negras van a enrocar. Y realmente es un juego, podríamos decir, pacífico en los primeros movimientos. Es así como se caracteriza la apertura italiana. Y yo creo que por ahora es lo que quiero decir de esta apertura. No quiero abordar más en detalle porque vamos a ver hoy muchas. Solamente trato de decir el nombre y la característica principal que tiene. Y por ahora eso, que la apertura italiana tiene como su espíritu de posición que las maniobras son lentas. ¿Vale? ujú, Bien. Pasemos ahora a la apertura española. ¿Conocen la apertura española? sí, A ver, vamos a realizarla. Ajá, 4 E5, caballo F3, caballo C6, ajá, lo mismo que en la partida anterior, pero la diferencia es que ahora el alfil ya no se coloca mirando la débil casilla F7, sino que se coloca en B5. Entonces ya aquí con la jugada alfil B5 ya existe cierto contacto, ¿sí? Con la palabra contacto me refiero a que ahora las blancas pueden tomar una decisión. O capturar o maniobrar después con el alfil. Entonces, con la apertura española, la jugada alfil B5 tiene la característica similar a la italiana de que estás desarrollando, las blancas van a querer enrocar corto, pero es aquí donde ahora las blancas tienen dos opciones. Pueden capturar o tal vez no quieran hacer eso, tal vez quieran realizar otro movimiento y eso va a depender de cómo jueguen las negras. Entonces, aquí las negras pueden hacer varias opciones. Una de las más populares aquí es continuar con la jugada A6, haciéndole la pregunta de una vez al alfil. ¿Vas a capturar el caballo o vas a retroceder? Capturar el caballo, eso permitirá a las negras cierta libertad en el sentido de que las negras
poseerán la pareja de alfiles, mientras que las blancas no, solamente se quedarán con un alfil. Cuando se captura el caballo en C6, uno pudiera pensar que el peón en E5 está indefenso, y la práctica ha demostrado que eso no es así. Las negras tienen varias maneras de, que de obtener su peón de regreso y teniendo una mejor posición. Entonces, en esta posición, tanto una jugada como caballo F6 o una jugada como A6, ambos se consideran populares. De hecho, la jugada caballo F6 tiene una mala fama. No sé si las has escuchado. Sí, caballo, esto voy a escribirlo. Esta jugada es una Sí, invitación a jugar una partida que en su mayoría finaliza en tablas. Se le conoce como la popular berlinesa. Son líneas que incluso grandes maestros han hecho tablas en pocas jugadas sin mucha lucha. En cambio, la jugada A6 sí es una invitación a que la partida dure más, tenga más, exista más posibilidades de lucha para ambos. Y por supuesto, si se amenaza el alfil tiene que mover. Capturar el caballo se puede realizar, hay muchas partidas con esta variante. Pero si se desea mantener mucha tensión en la posición, el jugador de las blancas va a preferir mantener más piezas en el tablero. Y el alfil entonces va a tener que retroceder. La pregunta es ¿a dónde? Porque si se coloca en C4, estaríamos prácticamente en la apertura italiana, pero las negras tendrían un movimiento de más y volverán a mover. Así que colocarlo en C4 se considerará una pérdida de tiempo. Por ese motivo, en la apertura española, una vez que el alfil se coloca en B5, al decidir no capturar el caballo, el alfil retrocederá a la casilla A4 y todavía existe cierta tensión. Y casi similar a la apertura italiana, las blancas aquí van a continuar con enroque corto, torre E1, luego las blancas van a realizar C3, probablemente continuarán de una vez con el peón a D4, aunque tienen la opción también de realizar D3. Pero lo más popular en la española, es realizar C3 seguido del avance del peón D4, y existe la misma típica variante de las blancas de maniobrar con el caballo a D2, luego a F1 y luego a E3, tal como ocurre en la italiana. ¿Vale? ¿te puedo hacer una pregunta? Claro, dime. Aquí yo he visto a veces que el negro se empecina en atacar al alfil blanco Sí, y hacen B5, sí. B5, el alfil tiene que ir a B3 ajá, y después sacan el caballo a A5 y el alfil queda medio atrapado. así es. Pero fíjate que si se hace de una vez, por ejemplo, B5, alfil B3 y caballo A5, el problema de realizarlo de una vez es que está dejando este peón indefenso. Así que antes de que las negras tengan este plan, que por cierto siempre es una buena idea buscar capturar el alfil blanco, es un buen plan para las negras tienen que primero defender el peón. Por lo tanto, aquí, antes de realizar caballo A5, las negras juegan D6. D6 y ya van por esta idea. ¿Sí? No es el orden habitual, por cierto, realizar de una vez B5. Quiero retrocederlo un momento porque luego de la jugada A6 y alfil A4, aquí las negras primero realizan caballo F6, ¿sí? Atacando este peón. Y las blancas no defienden el peón de una vez, sino que realizan enroque corto. Enroque corto, de hecho, es una defensa indirecta a capturar este peón, porque si se captura de una vez, las blancas continuarán con torre E1 y cuando el caballo se retire, el peón en E5 quedará indefenso, porque está siendo atacado dos veces
y defendido una sola vez. Por lo tanto, las blancas están consiguiendo desarrollo y todavía estamos en terreno de apertura. De hecho, en esta posición es ahora cuando sí se juega B5. Y luego de alfil perdón, B5 no. Aquí se juega es alfil E7. Alfil E7. Y ahora sí las blancas defienden este peón con torre E1. Esta sí es una manera de jugar ya con torre E1, por cierto. Ya las blancas tienen bien situadas las piezas. Aquí se puede realizar de una vez B5. De esta manera. Y todavía seguimos en fase de apertura. Aquí las negras lo más común es enrocar de una vez. Y es aquí cuando las blancas por fin hacen C3. ¿Sí? Continuar con D4. Aquí las negras realizan D6. Y aquí las blancas hacen una jugada un poco extraña a primera vista. Parece ser una pérdida de tiempo, pero no lo es. Y es la jugada H3 para evitar esta incómoda clavada. Si se permite esta clavada, entonces la jugada de 4 de las blancas será un poco dudosa porque el caballo al estar clavado no va a tener cierta presencia en el centro, mientras que las negras sí van a tener presencia allí. Sí, no quiero, digamos, entrar mucho en detalle con los movimientos de esta posición. Yo creo que me excedí, ¿no? Llevamos 9 movimientos. no, no deseo eso por ahora, sino decir solamente lo que ocurre cuando el alfil va a B5, que al menos las blancas aquí tienen la decisión de capturar o retroceder. Solamente por ahora es importante ese aspecto a tomar en cuenta. ¿Sí? La jugada... ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchas? Hola, amorcito, ¿cómo está? Bien, estoy en mi clase de ajedrez, se me había olvidado que tenía clase. Sí, estoy hasta las 10, hasta las 10 termino. ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Te acostaste? Bueno, mm, bueno, ujú, chao. Ok. ¿Me escuchas, Cristian? ¿Me escuchas bien? Sí, sí, se interrumpió un minutito, pero estoy escuchando, sí. Ok. Sí, Sí, bueno, te comentaba eso, pues que en la española es las blancas quien tiene la decisión o de capturar o de retroceder. Capturar es también ir a un juego, por cierto, vamos a decir esa variante, correcto. semiabierto. O sea, luego de la jugada A6, por ejemplo, luego del alfil por caballo, aquí la mejor captura para las negras, aunque se dice que uno debería realizar capturas en dirección hacia el centro, en este caso no. En este caso la mejor jugada de las negras es capturar con el peón D, porque si las blancas capturan el peón en E5, las negras con un ataque doble recuperarán su peón y quedarán en mejor posición, en una posición abierta con la pareja de alfiles. Entonces, sí, aquí las blancas continúan con enroque corto, alfil G4. Aquí existe, por cierto, una celada para las blancas. O sea, realizar H3 es posible, pero de repente las negras pudieran realizar de una vez H5. Y esto es un ataque peligroso para las blancas si se captura ese alfil. El motivo por el cual no se puede capturar el alfil es porque si las blancas quieren tener su pieza de ventaja, van a tener que mover el caballo. Pero si lo mueven de una vez, la dama y la torre van a dar jaque mate. Claro. Y ese es el inconveniente en esta posición. Las blancas no ganan material, sino que simplemente quedan en una red de mate. Eso es todo. Eso es todo. Sí. Bien, entonces vamos Claro. a ir a otra apertura que es diferente a la italiana. O sea, la italiana tiene cierta similitud con la española, ¿no? En el sentido de que pudieran existir las mismas maniobras. Pero ahora vamos a ver otra apertura que es diferente. Y esta apertura, bueno, se conoce como la apertura escocesa. Hay una sutil diferencia con las anteriores. Por cierto, ¿sabes cómo es la apertura escocesa?
Cristian. Voy a cambiar de red a ver si me escuchas mejor. Ya, Cristian, voy a cambiar de red. A ver, Cristian, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Cristian? ¿Sí? Ah, ok. ¿Sabes cómo es la apertura escocesa? Uy, no me acuerdo mucho, no, esta no me acuerdo. Ok, te la presento. Es 4 E5, o sea, peón rey, caballo F3, caballo C6. Y es aquí donde comienza la apertura escocesa con la jugada D4. O sea, con la jugada D4 ya de una vez por todas existe una reacción en el centro. Y debido a esa reacción en el centro, este tipo de apertura puede explotar muy rápido. Es decir, que pueden existir ataques rápidos de las blancas hacia las negras. Incluso viceversa, dependiendo de muchas variantes. De hecho, esta es una apertura que les enseñan muchísimo a los jugadores que tienen entre 1400 y 1600 de elo, porque hay muchas sutilezas si las negras no eligen la jugada correcta. Me estoy dando cuenta que acabo de perder conexión. No sé si me sigues escuchando. Voy a tener que regresar a la conexión anterior porque aquí caí. A ver. A ver, Cristian, caí con la conexión. Lo que te comentaba era que la jugada de 4. A ver. Sí. La jugada de 4, como ya existe una reacción en el centro se puede abrir muy rápido y eso puede abrir paso a que muchas piezas de las blancas participen en un ataque. Y, y también el alfil en este tipo de posiciones le agradará irse a la casilla C4. Existen también variantes en donde las negras capturan de una vez el peón en D4 y tras caballo por D4 aquí las negras pudieran venir con desarrollo al estilo de la apertura italiana con alfil C5. Y si aquí las blancas capturan el caballo en C6, las negras no están obligadas de una vez a capturar el caballo, sino que pueden aprovecharse del desarrollo y al mismo tiempo venir con un ataque doble. Como el mate es más importante, aquí las blancas deberán realizar, por ejemplo, dama F3. Es una idea. Y aquí las negras pueden ahora sí capturar el caballo. Sí, estamos en una posición donde ambos jugadores tienen la pareja de alfiles y es una posición abierta. Abierta porque en el centro no hay muchas piezas. Pues cuando en el centro hay libertad de colocar piezas allí, se dice que la posición es abierta. Ahora, en la apertura escocesa, Cristian, hay que tener cuidado también con algo que se llama gambitos, pero eso lo vamos a ver más adelante, cuando lleguemos a esa parte. ¿Sí? Por ahora, en la apertura escocesa, a diferencia de la italiana, a diferencia de la española, es que de una vez ya existe una reacción en el centro, ¿sí? Y esto es importante de saber, que cuando existe una reacción en el centro, aquí puede pasar cualquier cosa de manera rápida. Es una apertura que puede explotar rápida porque ya se están ejecutando acciones de una vez y en plena fase de apertura. Puede pasar de hecho cualquier cosa debido a este tipo de reacción. Bien, ahora, estas aperturas que te he comentado son las más populares. Existe otra que no es tan popular, pero te la comento porque ya que estamos hablando de la apertura peón rey, pues sale a relucir ese nombre y es la apertura vienesa.
La apertura vienesa es así: E4, E5, y la siguiente jugada de las negras es la que caracteriza la apertura vienesa: caballo C3. No es tan común verlo porque este movimiento va en contra de los principios de apertura, que es tratar de darle seguridad al rey lo más pronto posible. Aunque la idea de desarrollar el caballo en C3 es porque, lo voy a escribir, la idea es retrasar el desarrollo del otro caballo, o sea, el desarrollo de este caballo de G1, y al mismo tiempo se evita que las negras jueguen D5 de una vez. Pero lo más importante o lo más relevante de la apertura vienesa es que pueden reaccionar en el centro con la jugada F4. Y esto sí es una característica que las diferencia de las aperturas anteriores. En las aperturas anteriores siempre el caballo estaba en la casilla F3 y el peón en F2 quedaba en su casilla inicial. En la apertura vienesa no es así. En la apertura vienesa esta posibilidad existe, y esto tiene más estilo a un gambito de rey. No sé si te han jugado de esta manera en tus partidas. Gambito Rey sí me han jugado, la vienesa no mucho. No mucho, vale. Bien, ahora, así como en las aperturas tienen los nombres con esa palabra, ¿no? Aperturas, 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 aperturas. También existen aperturas, pero se les conoce como defensa. ¿Y por qué se les conoce como defensa? Porque a diferencia de peón rey, que donde las negras responden con una vez con la jugada E5, voy a situarme aquí en capítulo defensas. Cuando las blancas juegan E4, las negras no están obligadas a realizar E5. O sea, entraríamos en las aperturas que hemos visto de peón rey, todas las que ya te he mencionado, sino que las negras aquí deciden jugar de manera diferente, y se pudiera transponer más adelante en aperturas de peón rey si las negras realizan esta jugada. Pero justo cuando las blancas juegan E4, aquí las negras no necesariamente disponen de esta jugada, sino que tienen muchas opciones. Y entre esas opciones, las más populares son las siguientes. Nos encontramos, por ejemplo, la defensa siciliana. Y bueno, la defensa siciliana no se responde con aperturas de peón rey, no, las negras no realizan E5, sino C5. Y de una vez por todas, la defensa siciliana, con esa jugada de las negras, ya se están creando. O sea, las negras buscan un juego. Voy a escribirlo así: las negras buscan un juego desequilibrado. Esa es la diferencia con la apertura italiana, con la apertura española, con la escocesa, de que puede existir simetría en la posición. Con la defensa siciliana no ocurre eso. Lo más común en la defensa siciliana, o lo más popular, es continuar con caballo F3. Y bueno, las negras tienen muchas maneras de responder a esta jugada caballo F3. Pudiéramos elegir, por ejemplo, la jugada caballo C6, ¿sí? Que ya una vez que se desarrolló el peón a C5, ahora el caballo en B8 puede saltar a C6. Y la jugada más popular aquí para las blancas es realizar de una vez D4. Se captura en D4 y el caballo captura en D4. Entonces ya aquí estamos viendo los desequilibrios que existen. 3 versus 2 en el flanco de dama. O sea, ya la estructura de peones cambió. Este tipo de aperturas, por cierto, la posición explota muy rápido. Es decir, que aquí los ataques vienen de manera acelerada.
Muy, muy rápido vienen los ataques en esta posición, tanto de las blancas como de las negras. Este tipo de apertura, la defensa siciliana, les va muy bien a los jugadores que son tácticos, a los jugadores que les gusta atacar, 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 sacrificar. Si a los jugadores que son posicionales no les gusta entrar en este tipo de terreno, prefieren posiciones más tranquilas como la italiana, como la española. Pero va a llegar un momento tarde o temprano en donde puede existir un ataque. Pero en la siciliana el ataque viene demasiado, demasiado rápido, ¿no? Este, en la defensa siciliana existen muchas líneas, pero no quiero entrar en detalles con todas ellas porque ahí o sea, son demasiadas líneas que existen. De seguro has escuchado la variante Nasdor, habrás escuchado Muchas. la siciliana Dragón, Sí. la Scheveningen, o sea, hay tantas, 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 y hay mucha historia, hay mucho, sí, hay demasiada historia en la defensa siciliana y ha sido, digamos, la popular desde hace mucho tiempo hasta ahora. Así como existe la defensa siciliana abierta, también existe la defensa siciliana cerrada. La defensa siciliana cerrada es no realizar de 4 sino más adelante realizar de 3. En la siciliana cerrada se juega aquí de una vez caballo C3. Y si las negras aquí juegan caballo C6, pues ya se da inicio a la defensa siciliana cerrada. En la defensa siciliana cerrada no se cambian peones en el centro, sino se mantiene una posición con los 8 peones. Las blancas van a intentar fianchetar su alfil, de una vez realizar F4, seguido de caballo F3. Sí, o existen otras posiciones en donde el caballo tranquilamente va a F3 y las negras después enrocan. Por supuesto, el alfil tiene que estar en G2. Y hay muchas líneas en esta posición. De estas aperturas que te he nombrado, ¿te sientes a gusto con algunas de ellas? Eh, bueno, la verdad es que la única que he jugado es la italiana. La española nunca me ha gustado mucho, no sé, bueno, porque no sé jugarla finalmente. Ok, vale, Y de la defensa siciliana no me gusta hacerla porque en realidad no me siento cómodo, entiendo. no sé jugarla Por finalmente. ahora entonces te agrada más el terreno pacífico. O al menos yo veo Por, eso por en las ahora, partidas. claro. Por ahora, o sea, sí, Oh, yo siento por que ahora, buscan más claro. la lógica, pues, en las jugadas. Y eso está bien, Sí. y eso está bien. De hecho, cuando uno se está iniciando, se explica de primero la apertura italiana, porque ahí prácticamente están los principios básicos de apertura. Hay muchos jugadores que están comenzando con el ajedrez y cuando estudian por su cuenta quieren iniciar con la defensa siciliana. Y se estrellan muchísimo porque están entrando en un terreno totalmente táctico, no dominan la táctica, entonces pierden muy rápido o no saben qué hacer. Entonces, Es difícil. Sí. sí, eso ocurre muchísimo con varios jugadores. Cuando uno entrena por su cuenta y no sabe qué apertura jugar, esa persona probablemente elegirá la que un maestro, capaz ya haya visto un maestro jugar una apertura de moda y bueno, quiere imitarlo. Y por ahí empezó. Y bueno, ese será su camino, pero en su propio camino se llevará o tendrá ciertas dificultades por no haber comenzado con lo que se recomienda, pues que es la italiana. De la italiana se pasa a la Ruy López. Y de la Ruy López, bueno, puedes pasar a escocesa. Y ya después uno decide cuál de estas aperturas desea profundizar más en su repertorio. E incluso hay jugadores que ni siquiera empiezan con movimientos de peón rey, sino que comienzan con peón dama. Pero Y andamos, sí. sí, y esto también trae problemas para ese jugador porque está entrando en una apertura en donde la batalla es más en el ámbito posicional. La táctica vendrá después, se empieza digamos, en un terreno donde no va a querer enfrentarse de una vez.
Y la experiencia, o al menos los maestros dicen y recomiendan que se debería comenzar primero con peón rey. Jugar varias partidas en este ambiente. En este ambiente uno aprende tácticas de manera obligada porque en las posiciones que se van a presentar estará presente. Y después que se domina más o menos el aperturas de peón rey, se pasa a peón dama, porque es allí donde se aprenden más conceptos estratégicos. Pero ya cuando uno medio logra entender ciertos conceptos estratégicos, al mezclarlo con la táctica, ya uno va creciendo como jugador. El que comienza con peón dama sin entender mucho los conceptos de táctica al principio, son jugadores que van a tratar de jugar lo más calmado posible, pero cuando exista cierta oportunidad de atacar al rey, no lo van a aprovechar, porque su mente no va a estar preparada para esa situación. Es por eso que el orden correcto siempre es peón rey y después buscar peón dama. Ese es el consejo natural de varios maestros de cómo se debe iniciar una persona en las aperturas cuando está comenzando. ¿Sí? No todo es medio juego, no todo es finales. También hay que saber ciertas nociones de aperturas. Bien, entonces, así como estamos con la defensa siciliana, las negras, luego de la jugada E4, también responden de otra manera. Y esa es la defensa francesa. ¿Conoce la defensa francesa? Sí, Sí, E6, ¿no? Ok, con la jugada E6 las negras son precavidas. ¿Sí? La idea de la jugada E6 es porque quieren reaccionar en el centro con D5. ¿Sí? Este tipo de posiciones de la francesa suelen ser de carácter cerrado. Posiciones cerradas, me refiero a posiciones en donde los ataques no llegan muy rápido. Son variantes extremadamente lentas, incluso más lentas que en la apertura italiana. Predominan mucho las maniobras, no existe un ataque directo al rey. Porque luego de la jugada de 4 de las blancas y de 5 de las negras, aquí las blancas tienen muchas opciones. Cerrar el centro, pudieran continuar con caballo C3, esta es otra idea. Pero luego de alfil B4, atacando al caballo o clavándolo también, si el caballo está clavado, significa que el peón en E4 está indefenso. Entonces aquí las blancas van a tener que tomar una decisión, qué hacer con este peón. Y lo más popular en esta posición sería avanzarlo. Pero al avanzarlo ya nos estamos dando cuenta que el centro queda cerrado completamente. Y al estar en una posición cerrada, pues ya ahora es un tema de movilizarnos por un flanco. Lo más común es que las negras movilicen sus piezas por el flanco de dama, mientras que las blancas harán lo mismo por el flanco de rey. Por ahora solo eso. La forma de cómo se mueven las piezas, bueno, eso va a depender de cada partida. Pero para darte una continuación típica en esta posición, luego de la jugada E5, al estar el centro cerrado, aquí las negras de una vez buscan atacar la estructura de peones, sobre todo esta base con la jugada C5. Aquí se continúa con A3 atacando el alfil. Aquí lo popular es capturar en C3. Y nuevamente estamos en una posición de carácter cerrado. Y aquí las negras pueden continuar con caballo C6, caballo F3. O sea, realmente es una posición en donde no existe un ataque directo de las blancas hacia las negras y viceversa. Son maniobras lentas. Bien, ahora vamos a ver la defensa Caro-Kann. ¿Has escuchado hablar de ella? sí. Vale. Así como la francesa, que juegan E6, en la defensa Caro-Kann es algo más extraño todavía, porque colocan su peón en C6, pero la idea, al igual que en la francesa, es que también quieren reaccionar con D5, pero hay una diferencia. Quieren reaccionar en C5, queriendo obtener dos
peones centrales, mientras que las blancas solamente tendrán un peón central. Es decir, aquí luego de la jugada de 4 y de 5, si aquí las blancas por ejemplo capturan en D5, existe un 2 contra 1 en el centro. O sea, ya nada más por este desequilibrio estamos entrando en una posición donde ese tipo de desequilibrio permitirá tanto a las blancas como a las negras que existan ataques. ¿En qué lado se van a atacar las blancas? Probablemente en el flanco de rey. Y las negras probablemente en el flanco de dama. Es lo que dicta la experiencia en este tipo de posiciones. Por ejemplo, una variante popular, una vez que se cambian los peones, es aquí continuar con caballo, con alfil de 3. Aquí las negras continúan con caballo C6 atacando este peón. Pues se defiende. Aquí las negras juegan caballo F6. Y aquí las blancas juegan alfil F4. Es curioso que hablando nosotros de desarrollar las piezas, las blancas primero desarrollan sus alfiles antes que los caballos. Pues esto se permite en la defensa Caro-Kann, porque el alfil está bien ubicado en esta diagonal, el alfil en D3 también. ¿Por qué de una vez las blancas no quieren desarrollar el caballo? Porque no quieren permitir esta incómoda clavada. Por eso motivo las blancas son pacientes en no realizar de primero este tipo de ideas. En este tipo de posiciones las negras juegan comúnmente alfil G4 atacando la dama. Las blancas no están obligadas a realizar caballo F3, por eso realizan dama B3. Ya estamos entrando en una posición en donde las blancas desarrollan bien sus piezas. Ambos caballos se protegen entre sí. Y también las negras están quedando muy bien en esta posición. ¿Sí? Las blancas van a tratar de buscar actividad en... Perdón, este movimiento lo voy a borrar, no quise hacerlo. Las blancas aquí van a tratar de buscar un ataque rápido en el flanco de rey. Y las negras van a tratar de buscar contrajuego en el flanco de dama. Sí, por ahora de la defensa Caro-Kann te puedo decir esto. Por cierto, hay que también comentarte que luego de la jugada D5, las blancas no están obligadas a capturar en D5. Pudieran continuar lógicamente con caballo C3. Luego de peón por, caballo por, estamos entrando nuevamente en una situación donde ya existen desequilibrios. 4 contra 3 y viceversa en el otro flanco. Entonces, fíjate que hay algo que estamos notando con todas estas aperturas que te estoy nombrando. Las aperturas que en las primeras jugadas ya existan desequilibrios son las más peligrosas, o suelen ser las más peligrosas, tanto para uno como para otro, o vamos a decirlo de otra manera, pueden explotar rápidamente. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo te va pareciendo todo esto, Cristian, de las aperturas? Bien, pues bien, sé que yo la he visto muchas veces, pero nunca he dominado en el fondo, no, Sí, bueno, ninguna finalmente. sí. Sí, Mira, la manera de uno entrar en estas aperturas y que le vaya gustando uno es viendo miniaturas. Es decir, viendo partidas que duren muy poco para tratar de entender dónde están las celadas, cuáles son las sutilezas y ver si nuestro rival cae. Por ejemplo, en esta posición de la defensa Caro-Kann, una continuación común para las negras es continuar con caballo de 7. Aquí las blancas pueden preparar una celada con dama E2. Y si las negras colocan el caballo en F6, esto ya lo hemos visto, ¿no? claro, ¿No? Viene de una vez el claro. mate. Sí, o sea, o sea, pueden existir muchas celadas dependiendo de cómo juegue el rival. Aquí, por cierto, existe otra variante, una variante que ya no sé ver en estos años recientes, pero que fue muy popular en los 80s, que fue de una vez realizar caballo G5. Una jugada muy extraña porque el caballo rompe el principio de apertura de mover la misma pieza 3 veces.
tres Pero veces, sí. sí, pero tiene un motivo esta jugada. Y el motivo es que las negras aquí no pueden realizar H6. Es un error que las blancas están invitando a que las negras hagan. ¿Sueles percatarte de por qué H6 no debe de jugarse? Ah, Sí, no, el motivo de esta jugada, y bueno, vamos a tratar de que esto quede también grabado, porque jugadas así como H6, G6 o F6, sobre todo cuando un rey está enrocado, puede ser una jugada débil, ¿no? Se puede debilitar más la posición del rey. Y eso está ocurriendo aquí en plena apertura, porque con la jugada H6, esta diagonal está quedando débil. Y la dama puede venir a la acción. Por ese motivo, aquí las blancas pueden realizar sin ningún problema. Boom. Caballo E6. Sí, la captura es imposible porque se viene debilitó. mate. Así Ah, no. es mate. Claro, las negras no están obligadas a capturar el caballo, pero si no lo capturan, voy a retroceder. Si no capturan el caballo, la dama va a tener que moverse. Moverse a esta Claro. casilla puede permitir alfil de 2 y estamos desarrollando más piezas mientras esa dama se mueve por allí. Así que tal vez la dama quiera irse a la casilla B6. Sí, además que al moverse la dama, ya se puede capturar el caballo, ya que el rey tendrá esta casilla de escape. Pero aquí ya las blancas pueden hacer caballo por alfil. De repente estamos en una posición abierta y las blancas tienen la pareja Del de fil. alfiles. O sea que esto a largo plazo es una ventaja o será una ventaja para las blancas. Sí, o sea, si aquí se captura con el rey, pues el rey quedará mal ubicado, no podrá enrocarse. Y si se captura de caballo, pues el caballo está siendo pasivo. Es como si las negras nunca hubiesen desarrollado una pieza y solamente han desarrollado la dama. Y la dama en fase de apertura es vulnerable a ser atacada. ¿Sí? O sea, por Claro. ese motivo hay que tener este cuidado, ¿no? Con, con jugadas que parecen extrañas pero que tienen sentido. Aquí las negras, en esta posición, por cierto, es común que jueguen caballo F6. Y de repente aquí las blancas hacen alfil de 3. Nota que con caballo F6 defienden la entrada de la dama a la casilla H5. Pero con alfil de 3 creen una nueva amenaza. Porque si las negras nuevamente hacen H6, las blancas hacen boom. Nuevamente lo mismo. Porque ahora la casilla G6 ha quedado débil. Uh, O sea, la jugada caballo G5 en la defensa Caro-Kann está ligado con este movimiento. Si las blancas juegan caballo G5, te aseguro que la siguiente jugada de las blancas será alfil de 3. Porque siempre las negras van a estar tentadas a amenazar el caballo y cuando eso ocurre vendrá caballo 6. Y hablando un poco de historia, Cristian, la historia de Kasparov Deep Blue, la supercomputadora Deep Blue. En esa partida, Kasparov en la defensa Caro-Kann, no sé qué le pasó, tuvo un lapsus mental, pero él hizo H6. ¿En serio? Sí, y todos los maestros vieron que Kasparov se estaba equivocando y después el propio Kasparov se dio cuenta de que esa jugada no tenía que haberla hecho. Para que veas lo tentador que es realizar H6 como queriendo expulsar al caballo. Y Kasparov perdió rápido, perdió en 15 movimientos, creo. Lo que es la historia, ¿no? Pero bueno, eso sucedió. Sí. Ok, Cristian, vamos a hacer algo porque ya estamos hablando mucha teoría tal y no quiero que toda la clase sea así. Nos quedamos en el capítulo 10, pero más adelante yo puse unos capítulos que los titulé Errores comunes en la apertura. A veces nosotros no tenemos que estudiar mucha teoría, sino solamente tenemos que responder de manera natural a la situación que se nos presenta. Por ejemplo, en esta posición nosotros vamos a hacer, voy a voltear el tablero porque nos toca hacer en esta partida las piezas negras. Ya que no me permite voltear el tablero. No sé por qué. ¿Será que perdí Ahí conexión? se volteó.
Ah, sí, yo aquí acabo de perder conexión. Pero ahí se ve. A ver, este en caso uno. Orientación black. Ok. Listo. Estamos viendo el caso uno, el capítulo 23, que es el caso uno desde el punto de vista de las negras. Y esta partida es una apertura de peón rey, donde las blancas hicieron F4. F4 es una de las partes más adelante que íbamos a ver que trata de gambitos. Gambito es entregar un peón a cambio de algo. En este caso, ese algo es el desarrollo. Las blancas entregan un peón a cambio de desarrollar una, o sea, tener ventaja en el desarrollo y al mismo tiempo controlar el centro. Bien, aquí las negras responden con D5, también buscan reaccionar en el centro. Se hizo peón por. Aquí las negras hicieron caballo F6. Por ahora no busques, digamos, aprender cómo se juega aquí. Simplemente vamos a seguir el hilo de la partida para llegar al momento crítico de la pregunta. Aquí se continuó con alfil B5 jaque, C6, peón por peón, caballo por peón. Justo aquí las blancas han enrocado. Y viene la pregunta, ¿cómo deben las negras responder? O sea, todavía estamos en plena fase de apertura, jugada 7. ¿Qué falla en esta posición para las blancas? ¿Qué falla? Las blancas han pensado que la jugada en roque corto es una Ujú. jugada natural, segura, además que la torre se prepara para dar jaque de una vez. Parece lógica la jugada, Pero pero tienen no un lo es. doble con la dama. Así es. Dama B6, ¿verdad? Claro. O sea que las blancas omitieron que al rey a colocarse en G1 se ha colocado en una diagonal expuesta y justamente las negras se aprovecharon de la pieza indefensa y el ataque doble. Eso es lo que han omitido las blancas al jugar el gambito de rey. Al jugar gambito de rey, al avanzar este peón, se abre esta diagonal. Eso es lo delicado que hay que tomar en cuenta en el gambito de rey. Por supuesto, dama B6 y las blancas quedan con pieza de menos. Muy bien. Todos estos ejercicios son así. Nosotros vamos a ver desde cómo inicia una partida hasta llegar al momento que nos hacen la pregunta. Aquí se continúa nuevamente con peón rey, caballo C3. Esto es, ¿te acuerdas cómo se llama esto? Vienesa. Vienesa. Caballo F6, alfil C4, caballo por. Wow, esa jugada de caballo por peón a primera vista pudiera parecer interesante o lógico porque luego de caballo por caballo vendrá el ataque doble de 5 y las negras recuperarán su pieza. Pero aquí las blancas prefieren entrar en una variante que no conozco el nombre, pero sé que es un gambito. Es decir, entregan ese peón, no les preocupa, porque van a tener ventaja de desarrollo. De hecho, ya existe amenaza de mate de una vez en F7, ¿no? Aquí las negras decidieron continuar con caballo de 6. Tienen un peón de más, pero pagan un alto precio. Ah, por cierto, caballo no solamente se ataca F7, sino también se ataca este peón débil. Pero bueno, se continuó con caballo de 6, atacando el alfil. Y aquí las blancas hicieron alfil B3. Notarás que en esta posición, el caballo negro al estar ubicado en esta casilla, este alfil ahora tiene problemas para desarrollar. Claro. Aquí las negras hicieron alfil E7, las blancas caballo F3. La idea de sacrificar este peón es venir con varias piezas al ataque. Es peligroso este gambito para las negras. Es una variante muy agresiva de las blancas. Aunque las negras enrocaron, las blancas hicieron H4 y aquí las negras hicieron G6. Fíjate que esa dama tiene dos opciones aquí solamente. Bueno, tres. Una es ir a G4, otra es capturar el peón y otra es ir a la casilla H6.
Las blancas hicieron dama H6, que es un error. ¿Por qué? Y ¿Por qué es un error? y se veía Eh, lógica esa jugada, porque la idea es venir con H5, capturar y dar mate. Pero es un error dama H6. Estamos en movimiento 8, en plena fase de apertura. ¿Por qué queda atrapada, po? ¿Con qué jugada? ¿No? Queda atrapada, ¿ven? Si yo la amenazo con el caballo, ¿qué pasa ahí? Si hago esto, Así es. La dama ya no puede regresar. Tal cual. Tal cual no las tiene negras. ninguna casilla, po. Así es. Las blancas han omitido que su dama no tiene espacio. Por ese motivo, el ataque no fue lo correcto. No fue lo correcto el ataque. ¿Sí? Cosas que pasan en la apertura. No, sabíamos que comenzó con una vienesa. Hasta ahí solamente sabíamos. Pero de repente pasó una situación extraña en donde las negras aceptaron un peón. Que por cierto, no recomiendo ir por ese peón. Es mejor, lo recomendable es seguir con el desarrollo natural de apertura y después ver qué sucede. Pero bueno, las negras no solamente ganaron un peón, sino que ahora ganan la dama también. Realmente la mejor jugada aquí de las blancas es entregarla por la torre. Y ya. Y ya, su ataque desaparece. Bien. Siguiente posición, esta vez somos las piezas blancas. 4, 5, nuevamente apertura peón rey. Alfil C4. Esta apertura se le conoce como simplemente apertura de alfil, se le suele decir. Que se desarrolle primero el alfil que el caballo, bueno, es válido. Aunque Manuel Lasker siempre decía que no era recomendable eso, que era mejor siempre desarrollar los caballos antes que los alfiles. Pero bueno, comenzó con alfil C4, caballo F6, atacando el peón, caballo C3 defendiendo. Aquí las negras hacen caballo por peón. Interesante, ¿no? Similar a la partida anterior en donde las negras buscan realizar el ataque doble. Claro. Pero aquí las blancas piensan de esta manera. Bueno, si yo capturo y de todas maneras me van a realizar de 5 y voy a perder o el alfil o el caballo, pues yo prefiero de una vez entregar el alfil y después ganar el caballo. ¿Sí? O sea, de igual manera se cambió un peón E por un peón F, pero el rey en F7 ha quedado mal ubicado. Lo que sucede aquí es que las negras se han equivocado. Aquí la mejor jugada de las negras es realizar esta. Pero realizaron caballo C6. Y de repente las blancas vienen con la dama. Jaque. Aquí el rey se colocó en la casilla G8. Vamos a ver, Cristian, si puedes detectar aquí cuál es la mejor jugada de las blancas. ¿Qué falla en esta posición? Um, ¿Cuál es la mejor de las blancas? Si yo te dijera analiza la posición, cuáles son las debilidades, ¿cuáles crees que sean? Aquí lo que se puede hacer, entiendo que puedo hacer jaque con la dama, ¿no? Así es. Bueno, la idea no está mal, pero el problema es que aquí las negras pueden bloquearle el jaque con D4. No, es Pero la imposible. vuelvo a comer, po. No, porque la dama defiende el peón. Ah, no se puede, claro. ¿Sí? O sea, la idea va por allí. La idea va de que esta diagonal ya has visto que es vulnerable. Vulnerable porque se puede dar un jaque mate de una vez con la dama. Entonces en ese caso podríamos avanzar el caballo. ¿A dónde? Acá. Ok. La idea no está mal, pero fíjate O que sea, o sea, no sé, pues viene lo mismo, si lo sí. come tengo la diagonal abierta. Así es. Pero el problema con esta jugada es que las negras pueden capturar de alfil. Y ahora el rey, si la dama viene a esta casilla, el rey Claro, ahí tiene la casilla F8. ah, Pero nuevamente la idea va por allí, o sea,
Está relacionada con esta diagonal y está relacionado con el movimiento del caballo. Tendría que ir al otro lado. Pero ahí lo puede comer con la dama. A ver. No se me ocurre, porque si voy con el caballo a F6, ahí me lo pueden comer con peón o con O dama, no con... gano mucho, ¿no? Sí, no ganas mucho porque cuando se capture con dama, aunque venga con este jaque, la dama defiende en F7. Correcto. Pues resulta que aquí, Cristian, existe un salto de caballo que sí pone en problemas a las negras. Y ese salto es en G5. ¿Por qué? ¿Qué pasa si se Bueno, pues captura el caballo? se captura el caballo, ahí la diagonal está libre. Así es, de una vez es jaque mate. Voy a ir jaque mate, claro. Muy bien, ya hemos visto que el caballo es intocable. Además, existe una doble amenaza. No solamente existe este jaque mate, también existe El otro jaque mate, dama con F7. F7, claro. Y de repente las negras no pueden defender ambas amenazas. Por ejemplo, a dama F6, evitando dama F7, no evita esto. Claro. Y va a perder la dama. Así es. Si las negras evitan la entrada de dama, no Voy al evitan, otro lado. no evitan este. Eso significa que las negras aquí prácticamente están obligadas a realizar o dama F6 o dama E7. Pero de igual manera van a perder la dama. Correcto. No es mate, pero ya hay ventaja material. Y todo porque el rey estaba mal ubicado en esta casilla. ¿Ves? Cosas que pueden ocurrir en la posición. Bien, vamos a ver otro ejercicio más, Cristian. A ver qué tal, qué nos dice esta posición. Ok, esta ya es diferente a la que estamos viendo en esta clase, ¿no? Esta ya es de aperturas de peón dama. Esto se conoce como gambito de dama, me imagino que ya lo sabías. Aquí Sí. las negras juegan E6, que esto se conoce como gambito de dama rehusado o rechazado. ¿Por qué? Porque las negras no aceptan el peón. Si las negras aceptan el peón, sería gambito de dama aceptado. Bueno, aquí se continuó con caballo C3, caballo F6. Se capturó ahora en D5. Este tipo de captura realmente tiene mucho... Tiene un porqué el capturar de una vez ese peón. Pero ya de por sí ya existen desequilibrios, ¿no? Ya en el flanco de dama hay dos peones solamente. O sea, hay dos cadenas de peones diferentes para ambos. Y eso de por sí ya trae desequilibrios para que ambos jugadores intenten ganar. Bien, en esta posición las negras realizaron una jugada dudosa, insegura, y fue caballo H5. Yo te confieso que la primera vez, hace años, cuando vi esta posición, no detecté la jugada ganadora. Yo, pero ¿cuál será esa jugada ganadora que hay aquí para las blancas? No sé si logras tú detectar qué es lo que falla en esta posición. Um, puede ser. A ver, déjame ver una cosa. Come ahí, voy ahí. Si hago esto, Ajá, ok, si se hace dama por alfil. voy ahí. Ok. No puedo capturar el caballo porque se perdería la dama. Pero tal vez la dama pueda retroceder y ya, ¿no? Bueno, tienes la idea. Justamente la idea va por allí. La idea va por allí de que esa dama realmente se encuentra atrapada. Y aquí las blancas pueden ganar un peón. Y es haciendo de una vez, boom, caballo por peón. Porque si las negras capturan el caballo, ahora
alfil C7 atrapa a la dama. Claro, claro. Increíble, ¿no? Claro, claro, Tal vez uno pudiera pensar, bueno, a caballo por peón, las negras capturen el alfil para que no vaya a la casilla C7. Pero en ese caso, las blancas salvan su caballo blanco capturando el otro. Y quedan con claro. un peón de más. Pero este peón es tan importante porque es un peón del centro que ya esta posición a largo plazo es favorable a las blancas. A pesar de que las negras tengan la pareja de alfiles, ese peón de menos hará que la posición de las blancas tenga más comodidad. La posición de las negras aquí de hecho no hay coordinación. Solamente eso, se ganó un peón pero de manera bien bonita, ¿no? Bien, bien bonita. Bueno, Cristian, a mí me gustaría que antes de terminar esta clase nuevamente quisiera ver una partida. Ver Ya, cómo te está yendo. bueno, Sí, los otros aperturas y los demás ejercicios los veremos en la otra clase. ok. Bien, te sigo entonces, voy a cerrar sesión. Ahí voy. Ah, ok, ya estoy. Bien, eran las negras. Uy, ¿qué Bien. es eso? Bueno, C4 en mi opinión es una jugada rara. No desarrolla pieza, solamente coloca un peón en C4. Y de manera ya directa ha dejado una debilidad en su territorio, que es la casilla D4. La casilla D4 se le conoce como un hueco porque ya no existe peones a los lados que puedan proteger esa casilla. Correcto. Así que tú ahora puedes tener control de esa casilla y dominarlo a voluntad. Cuando tú dominas Pero casillas, tú puedes colocar allí las piezas que tú quieras. podemos sacar un caballo, el caballo. Así es, ¿cuál caballo te gustaría desarrollar? Bien, caballo C6. En este caso, caballo C6 es lógico, ¿no? Porque justamente apunta esa casilla de 4 y está Claro. bien. Pero no sé, bueno, se supone que si lo muevo al tiro movería dos veces una misma pieza. No sé si están ortodoxo, digamos, pero No es recomendable de una vez mover el caballo allí. Lo puedes mover más puedo, adelante, pero por ahora no. puedo sacar el otro nomás. Sí, es lo mejor porque así estás obteniendo ventaja en el desarrollo. De hecho, ya llevas dos piezas y tu rival lleva una. Muy bien, ¿qué pudieras hacer aquí? Yo saco el alfil, Muy bien. ¿A lo dónde? saco a, para no interrumpir mucho, puede ser a F4 o a, perdón, a C5 o a B4. Los B4 me lo van a amenazar. Yo lo sacaría a C5. Sí, C5 es lógica. Estás mirando también en la casilla F2. Aquí yo no sé si las blancas pudieran hacer alfil por E5 para después continuar con D4, pero no lo hicieron. Hicieron caballo D2. A ver, ¿qué está pasando aquí, Cristian? Bueno, me falta desarrollar mi alfil blanco, Ok. que tendría que desarrollarlo sacando el peón. Ahora, ¿dónde saco el peón? Si lo saco a D5, no tiene mucho sentido, creo yo, ¿no? A ver, No, porque el peón está colocándose en una casilla donde hay dos peones blancos. tendría que sacarlo a D6 nomás. Sí. O sea, sí a D6. Sí, Yo creo que eso. ok. Pero fíjate que Ahí no te diste cuenta que las blancas habían dejado débil el peón en E4. Que por cierto ya lo han defendido. ah, verdad, tienes Sí. razón. Bueno, hicieron F3, ¿no? Defendieron, pero igual esa jugada F3 ha debilitado un poco la posición. Pero bueno, no pasa nada, Cristian. O sea, si no ves nada claro, tranquilo, tú continúas con los principios normales de la posición. Yo solamente te Ahora estoy me enroco. comentando. Vale, ¿Me enroco o saco mi alfil blanco? Yo creo que me enroco. No, es lógico. Más que
Mi alfil blanco quedó bastante limitado de salida. Ok. Ya, aquí si yo voy con el cambio voy a perder, a ver. Si voy con el cambio va a quedar igual, ¿no? Bueno, fíjate que las blancas están abriendo o quieren abrir el centro. Claro. Tienen solamente dos piezas desarrolladas. Tú tienes tres piezas desarrolladas y aparte tu rey está seguro. Y si las blancas quieren Ya. abrir el centro, pues hay que darle la bienvenida porque tú tienes ventaja en el desarrollo. Entonces me conviene cambiar, dices tú, ¿Sí? ¿Con qué pieza te gustaría cambiar en D4? con peón. Con peón, porque de esa manera se abre una columna. Y en esa columna tú sabes qué pieza colocar, porque ya hemos visto. Es que hay tantas cosas por hacer, Cristian. Esta posición se ve tan Pero bonita. el tema es que si yo voy, él tiene defendido ese que yo voy a ver, como ahí, como ahí, voy a perder una pieza y pues. Bueno, tu rival está jugando muy rápido, Cristian. Pero No, pues fíjate, si yo cambio ahí voy a perder porque tiene la dama. exacto, ya aquí ya no conviene cambiar en D4. Ya aquí lo Claro. que debes hacer es continuar con tu desarrollo o buscar algo más. O buscar Eh, algo más. bueno, yo voy a continuar, voy a desarrollar la torre. Ok, es lógico. La jugada de caballo por E4 también parecía interesante, ¿no? Para luego venir con dama H4. Y si las blancas hacían G3, dama por E4. Pero bueno, Dama por E4, o sea, perdón, caballo por E4. Sí, eso lo vamos a ver ahorita en los análisis para que veas después qué cosas sucedían. Ok, vamos a ver aquí. Vale. Fíjate que tu rival está cambiando piezas y él no se da cuenta que al cambiar piezas mueve varias veces sus mismas piezas para que al final desaparezcan del tablero y quedan retrasados en desarrollo. Ahora solamente tiene su única pieza desarrollada, el alfil. Y el rey sigue en el centro. Ok. a ver aquí. Acá hay una jugada que realmente me gusta muchísimo. Desarrollar mi alfil nomás. Ok. ¿A dónde? Desarrollar el alfil. ¿A dónde te gustaría desarrollarlo? El alfil tiene que ir a. Chuta, no. No, no hay un camino claro, ¿verdad? Yo aquí A pensaría de tres otra a. manera. Yo aquí pensaría en lo siguiente, oye, si el rey está en el centro significa que ese peón está clavado, es como si no estuviera. Y si buscamos abrir la posición para aprovecharnos de ese rey en el centro, tenemos que jugar de manera enérgica. Podemos, El peón en E4 está podemos ir con clavado. el alfil ahí entonces. F4, bueno, es una A opción. F. El alfil a F. Sí, es una opción. A F5. Sí. Otra opción pudiera ser, aparte de F5, es reaccionar de una vez avanzando el peón a D5. Pero si te agrada más alfil F5 no pasa nada, porque es lógico, o sea, sigues desarrollando. F5. Sí, podría ser, ¿eh? Yo haría esa, fíjate. Ok, alfil D3, las blancas mantienen tensión, pero el peón todavía sigue clavado. ¿Qué se puede realizar si el peón sigue clavado? Eso es. Aprovechándonos del vulnerable peón clavado de E4. Ese peón en E4 está siendo atacado 4 veces por tu alfil, por tu caballo, por tu torre y por el peón. Y está solamente defendido 3 veces. Ok, si no sé por D4, ¿qué deberías hacer? Me Muy como el bien, peón nomás. así es, No así sigue, es, sigue clavado, sigue así es. amenazado por una, dos, tres, cuatro piezas. Sí, y las blancas no pueden hacer caballo por E5, por D5. Caballo por D5, Ujú. no, porque me lo como, no, está clavado el peón. Exactamente. Y gracias a tu alfil en C5 el rey no puede enrocar. Uf, esa jugada creo que parece ser
un suicidio. Y el motivo es porque hay una diagonal que se ha abierto en dirección hacia el rey, de casillas negras. Si tú buscas atacar ¿Cuál diagonal? La de... la diagonal Sí. de H4E1, si tú buscas atacar, de hecho, porque ya tienes H. el rey aquí está atrapado en el centro, y tú quieres venir ahora con las piezas pesadas, en este caso con la dama, para que eso ocurra y Tengo aprovecharnos que que ese sacar el rey... caballo. ¿Pero a dónde? Si debes jugar de manera enérgica, ¿a dónde lo llevarías? Y por qué? Bueno, no es necesario de una vez sacar el caballo. Existen otras jugadas también que no habría problemas después para jugar. Pero como queda poco tiempo, Cristian, vamos a jugar caballo por G4. Porque veo que tu rival te quiere ganar por tiempo. Pero cuando lo veamos en detalle esta posición, aquí, bueno, si captura peón por caballo, ahora la dama viene a la acción. Siempre debemos ganar tiempos trayendo más piezas a la acción. Jaque. La única jugada es rey D2, porque a cualquier otro movimiento de rey recibe mate de dama. Entonces el rey en D2 queda mal. Y como queda mal, está ubicado en la columna D, delante de su dama. Entonces podemos abrir la posición después capturando el peón en E4. O sea, peón por E4, la posición se abre. Y si ese alfil se mueve, la otra torre que falta por participar en el ataque viene a la acción y el jaque mate debería de venir muy pronto. Bueno, aquí realmente él está devolviendo material. ¿No? Si lo hace, pues felices nosotros que hemos sacrificado. Y vamos a tener ventaja porque el rey de él está expuesto. Pero, pero saco la torre mejor, ¿no? Sí, po. ¿O no? No, aquí lo mejor es capturar el caballo de una vez. Porque la torre de 8 está bien, pero no hay que complicarse Claro, tanto. claro. No hay que Porque ahora complicarse si tanto. come lo voy a amenazar con la torre. Si come ahora lo amenazo con la torre. Bueno, el alfil pudiera No debería defenderse comer. de... O sea, si captura, luego de torre de 8 el alfil en E4 retrocederá a D3. Pero sí, yo creo que de igual manera se puede realizar. Aunque No, si captura lo hackeo con la torre y gano la dama, ¿no? no, porque el alfil retrocede a D3. El alfil en E4 que las blancas han capturado Ah, tienes razón. retrocederá a D3. Ok, esa jugada sí es mala porque ahora tú puedes hacer alfil por alfil. Y ahora sí el alfil será intocable porque vendrá la clavada con la torre que falta. Así que ya las blancas están en problemas. Ok, dama por torre. Aquí hay que jugar rápido, Cristian. Ya ese rey está expuesto. Aquí podemos hacer torre de 3 creo. O dama F2 también me gusta. Dama F2 atacando el alfil también me gusta para que si el rey no retroceda. Así que vamos a hacer dama F2 porque ya no tenemos tiempo. Ok, el alfil está atacado. Estamos amenazando torre E3, atrayendo el rey hacia fuera de su zona. Ok, aquí podemos hacer dama por alfil. Ahora estamos amenazando que torre... Bueno, es que tenemos tantas. Tenemos dama D4. Tenemos dama... Bueno, dama D4 ya decide la partida. Porque ahora todo viene con jaque, ¿no? Ya la dama participa. Con la torre, ¿no?
Sí, yo creo que ya, como todo es con jaque, ya no... Sí, realmente las blancas fueron muy aventureras, aventureras, aventureras. Vamos a regresar al estudio, Cristian, porque quiero ver el análisis de esta partida. Déjame copiar el... Iniciar sesión un momento. Estudio. Aperturas. Ok, ya estoy en el estudio. Está aquí. Ok, esa jugada C4 de las blancas fue extraña. Ok, fíjate que aquí de una vez el peón ha quedado indefenso, ¿no? Y tú no quisiste capturarlo, sino quisiste continuar con el desarrollo, pues que no está mal también. No está mal, a veces uno tampoco es No que... lo vi en realidad. Un poquito Sí, ok, D6. no lo vi, no lo vi. A ver, ahora las blancas sí lo vieron y regresaron F3. Pero ¿a qué costo, no? A debilitar esta Claro. diagonal. Oye, si pudiéramos colocar la dama en B6 de alguna manera, pudiéramos realizar el alfil F2, pero no es posible. Ok. Enroque es lógica. D4 me parece un error para las blancas porque jamás se debe abrir la posición si el rey no está asegurado. Por lo tanto, se abre la posición. Peón por, caballo por. Aquí ya pensar en capturar no tiene sentido porque eso simplifica la posición Fíjate y ese no... concepto. Disculpa, Ajá, disculpa. dime. Eso me interesa a mí entenderlo. O sea, tú me dices que no hay que abrir la posición, o sea, sacar los peones del centro afuera los dos, o, digamos, porque los voy a perder si tengo el rey al medio. Exacto, ese consejo, digamos, lo dije indirectamente como para el jugador de las blancas. Que el jugador de las blancas no debe abrir la posición. No, pero para mí vale, digamos. Para ti te conviene, claro. Claro. Exactamente. Si tu rival voluntariamente quiere abrir el centro, mientras su rey está allí, pues mejor, gracias. Hay que agradecerle. Hay que agradecerle, sí. Esta es una jugada No, pero me completamente refiero que errónea. si me sirve como enseñanza a mí, digamos. O sea, Claro, claro. O sea, cada abrir yo el partida. centro cuando mi rey está en el centro es un error. Exactamente. Exactamente. Así es. No debes abrir el centro si tu rey se encuentra allí. Jamás. Jamás. Eso sería voluntariamente ceder mucha iniciativa. Así es. Ok, Correcto. entonces aquí torre 8 está bien. Fíjate que en esta posición Cristian estaba pensando de una vez en realizar caballo por peón. El motivo es porque luego de peón por caballo viene jaque. Y aquí una jugada como G3 es un grave error porque es un ataque doble. Y si no se hace G3, sino que el rey mueve a esta casilla, entonces interfiere con la actividad de la dama y el caballo se perderá. Y si el rey se coloca aquí, es peor porque viene esta, ¿no? Viene el alfil. Viene con el alfil, el problema O es el que... alfil y ganamos la dama. Sí, el problema es que tiene caballo F3 y bloquea. Caballo, Ah, pero tiene fíjate que caballo no, F3, sí, claro. y fíjate que no estoy notando algo, que con caballo F3 pudiera venir dama F2. Madre mía, ¿dónde está ese rey? ¿A dónde se fue ese rey? Wow, esto se ve feo, 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 feo. Jaque. Wow, ese rey se ve mal, mal, mal. Pero todavía tiene defensa. Todavía tiene defensa. Se ve mal, pero todavía tiene defensa. Sí, Pero ahí ese podría ir con ah, no, ahí está el caballo. Pero ahí podría ir con jaque, con alfil y pierde la dama si come con el caballo. pierde la dama. Ah, exacto, pero puede capturar de Ah, pero dama. podría Ah, bueno, lo que pasa es que al captura de dama, venir claro. Yo, el caballo estaría indefenso. Eso es lo que no me agrada. claro, está indefenso. Sí. Claro, Tal vez claro.
tal vez, o sea, cuando uno analiza esta posición y ve que el caballo es un gran defensor de esta diagonal, entonces uno piensa en eliminar a ese defensor, ¿no? Como los ejercicios que hemos visto. Jaque. Eliminamos al defensor y una vez que venga el alfil por caballo, ahora sí se gana la dama. Ahora ¿Ves? sí, Porque ya el caballo ya no está. claro. Bien, sí, se estaba pensando en este tipo de idea caballo por peón de una vez que parecía interesante, ¿no? Y si las blancas aquí hacen caballo por caballo, jugada intermedia, no sé si venir de una vez con esta o simplemente capturar en C6 y nuevamente luego de peón por caballo, jaque, pero igual el rey creo que se escapa, ¿no? O quiere escaparse. Sí, parece que se escapa y no queremos eso. Sí, porque si viene dama F2, la dama viene aquí. Y si viene esta jugada, el rey va aquí, pero dama por peón jaque, el alfil viene a la defensa. Bueno, parecía tentador, ¿no? Pero como no estaba tan claro, se hizo la jugada lógica torre E8, que tiene sentido. Porque si el rey está en el centro, en una posición abierta, hay que tratar de abrir la posición. Y torre E8 cumple esa idea. Ok, aquí las blancas cometen otro error, caballo por C6. No es lógico cambiar piezas porque este caballo vino de este movimiento. Una jugada, dos jugadas, tres jugadas y salió del tablero. Entonces, esa pieza que movió tres veces en la Claro, apertura ya no está, no tiene sentido. exactamente. Tal vez una jugada Claro, pudiera ser alfil E2 como quitándose de una vez de la clavada, tratando de una vez enrocar aprovechando que el caballo aquí bloquea la actividad del alfil. Pero no, caballo por C6 sí fue extraña. Peón por C ya está falto de desarrollo. Aquí hizo caballo C3. Y aquí tú hiciste alfil F5. No está mal, no está mal. Aquí pensé de una vez en la jugada D5. Porque nuevamente las blancas siguen estando en la misma situación de que este peón está clavado. Aquí una jugada como caballo por peón no funciona. Porque gracias a que el peón está clavado, esta jugada es posible. O sea, no se logra nada, pierde pieza. claro. Así que Si D5 me yo aquí, voy el alfil para allá, sí, que no está mal, estás colocando presión en una pieza clavada y estás desarrollando. Ok, aquí las blancas defendieron el peón o desarrollaron el alfil para buscar, no enrocar, pero realmente la jugada de alfil de 3 fue extraña. Pero es que si no hace, yo no sé qué jugada recomendar para las blancas, porque de igual manera tú quieres hacer este movimiento y ya estás colocando mucha presión a este peón. Entonces, aquí luego de alfil de 3 ahora sí D5 ya se abrió la posición. Ya con esta jugada ya las blancas están mal. Mal, 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 mal. Él hizo C por D que te ayuda en abrir la posición. G4. Y aquí vino de una vez el golpe caballo por. No era necesario, por cierto, Cristian, realizar caballo por peón, sino que estábamos en apuros de tiempo. Pero aquí lo que te quería comentar también es que es posible de una vez realizar peón por peón. Porque si capturan el alfil, tú vienes con peón por alfil, jaque. Y ya el rey está mal ubicado. Por aquí puede venir alfil de 3, jaque. El rey regresa a una mala casilla. Y bueno, no sé cómo las negras pueden rematar. Yo creo que tranquilamente pudiéramos venir con el caballo aquí para venir con dama H5. O sea, la idea es venir con dama y mate, ¿no? O incluso poner el caballo aquí. No, poner el caballo aquí viene esta. O tal vez esta. O sea, la idea es tratar de venir con esta jugada. O sea, aquí de una vez en G4, bueno, la idea de peón por era. Se podía pensar, pues. Lo que pasa es que creo que también aquí las blancas pudieran hacer al caballo por o alfil por. Porque se busca cambiar las damas. O sea, las blancas quieren eh, simplificar la partida, pues que no existan damas en el tablero. claro. Entonces,
Y bueno, aquí están pasando muchas cosas. Este alfil está clavado, pero este está atacado por el peón. Entonces hay un dilema. Hay un dilema aquí. Tal vez alfil por directo. Lo que pasa es que, claro, viene esta. Caballo por probablemente. De igual manera, esta posición, aunque se ha simplificado, sigues teniendo ventaja de un peón, nada más, pero tienes excelente actividad con tus piezas. Pero bueno, uno busca ya rematar la lucha lo más rápido posible, ¿no? Sobre todo por el tiempo y porque esta jugada ha debilitado esta diagonal, ¿no? Si este peón estuviera en la casilla inicial, pudo haberse defendido con G3. Pero al desaparecer ese peón, la jugada dama H4 es fuerte, pues. O sea, luego de rey de 2 de manera natural, se acercaron todas las piezas. Y no hubo manera, ¿no? Tanto así que las blancas entregaron la dama por la torre, o sea, entraron en un pánico, ¿no? Una crisis de pánico, ¿no? Y aquí realmente creo que existían jugadas mejores en vez de dama por alfil, pero por el apuro no. Creo que esta jugada ya decidía el mate, Cristian, dama de 2. Sí, decidía el Claro, mate, ¿no? sí, ¿Ah? sí. Pero por los apuros, el tiempo que estaba allí, no nos dimos cuenta. Vale, Cristian, entonces, bueno, Bonita. sí, en la próxima clase vamos a terminar el estudio de apertura y vamos a tratar de Ajá. centrarnos en una sola, Cristian. Me gustaría que supieras mucho de una sola apertura en particular. Tú me Sí, dices, eso me interesa para poder empezar a jugarla de forma más repetida y ir aprendiéndola. sí. Entonces, vamos a esforzarnos más en la apertura italiana, Cristian, que es la que tiene más sentido en ¿Ya? el principio de apertura y es también donde conozco varias celadas. ¿Vale? Perfecto. Vale, Ok. Cristian, nos vemos el jueves ¿Te, entonces, pues. te- te tengo que depositar ya o no? Sí, sí, ya estamos al día, ya no te debo ni tú me debes de clase. Ya, entonces mañana voy a depositarte. Perfecto, Cristian. Dale, pues. Si no me acuerdo, si no, déjame acordarme cómo se hace. Sí, Sí, no, pero me acuerdo que tengo que depositarle a la Liliana, creo que se llama, sí, algo así. Liliana, y mandarle al WhatsApp tu teléfono y el Sí, comprobante. ahí me voy a acordar, si no te pregunto. Ok. Vale, Cristian, buenas noches, pues. Nos Cuídate, vemos. muchas gracias, que esté Chao. muy bien. Chao.